Bueno, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra 11ª conferencia para inversores. Bueno, nos vamos a presentar a las personas que estamos aquí para los clientes que sean nuevos. A mi izquierda está Álvaro Guzmán y a mi derecha Fernando Bernard. Los tres somos los gestores oficiales de Bestinver, de gestores de fondos. En el extremo de la mesa está Beltrán Parajes y en el extremo izquierdo está Maya Caputo, que son los responsables de institucionales de relación con todos ustedes. Para empezar, se han repartido unas tarjetas como siempre para que puedan escribir las preguntas que quieren y es conveniente que las vayan escribiendo ya para posteriormente responder nosotros desde el principio a las que nos vayan llegando. Empezamos ya. A ver. No funciona. Bueno, unas pequeñas pinceladas sobre sobre Bestinver como empresa. Estamos gestionando 5.200 millones, que ahora afortunadamente con las subidas de estos 2 primeros meses del año ya estamos por encima de 5.500. Como dato muy interesante, y a pesar de las dificultades de los mercados el año pasado, especialmente en el segundo semestre, hemos tenido mantenimiento de los flujos de inversión por parte de los clientes y captación nuevas de clientes. Es decir, los clientes han respondido favorablemente a un entorno que ha sido bastante complicado en el segundo semestre del año. Hemos lanzado un nuevo fondo, Bestinver Grandes Compañías. Es el primer fondo que lanzamos en muchos años, el primer fondo distinto a los demás que lanzamos en muchos años, y luego le dedicaremos un tiempo especial para explicar el objeto y en qué consiste. Hemos creado plataformas de planes de empleo para empresas y entidades previsionales acogidas a la legislación vasca. Seguimos creando, como luego veremos, valor tanto en las carteras ibérica como internacional, es decir, valen más que el año pasado. Seguimos haciendo inversiones significativas de nuestros ahorros. Todos los ahorros que tenemos en fondos los tenemos en nuestros fondos, los gestores, como siempre. Hemos consolidado la operativa online, ya se puede operar, comprar y vender y resulta bastante fácil hacerlo. No está indicado aquí, pero hemos reducido las segundas aportaciones desde un mínimo de 3.000 euros a 1.000 euros, es decir, una cantidad que es asequible para todo aquel que quiera realizar aportaciones periódicas relativamente pequeñas. Y bueno, continuamos con el Fondo de Ayuda a África, que ya lleva varios millones de euros en proyectos y ha empezado a hacer proyectos de microfinanzas, y a ver si tenemos este año la idea de dedicar un evento especial a explicar todo lo que hemos hecho para todos aquellos que hayan depositado la confianza en que los proyectos que hacemos son interesantes. Ahora nos va a contar la evolución tanto de la cartera internacional como de la cartera nacional en el año pasado. Buenas tardes a todos. Bueno, empezamos con nuestra transparencia típica de la evolución de la cartera desde el comienzo. Aquí vemos que hemos generado una rentabilidad anual media del 9,7%. El índice de referencia que tomamos, que es el Morgan Stanley, habría hecho el 1,1%. Y yo creo que aquí, en fin, con esta transparencia se puede sacar una conclusión interesante de cara a lo que nos puede deparar el futuro, y es que desde el año 98, de los últimos 12 años, pues el índice ha generado un 1,1%. Y eso, en fin, pues es una indicación de que la bolsa muy cara no puede estar, ¿no? Bien, el valor liquidativo desde el 31 de diciembre no ha subido, es decir, los partícipes, digamos que no hemos ganado dinero desde el 31 de diciembre. Y las razones de esto pues son difíciles de saber. Es decir, nosotros, por las razones por las que se mueve la bolsa y sube o baja, pues realmente no las conocemos, ¿no? Hemos puesto aquí algunos de los posibles motivos. Tenemos una cartera de compañías muy concentradas en Europa, y en Europa hay miedo, en fin, fundado o no tan fundado. Podríamos hablar de eso, ¿no? Pero si sale Grecia, si sale Portugal, cómo se pueden pagar las deudas de economías pues muy endeudadas y con un déficit por cuenta corriente. En fin, ya veremos qué problemas políticos puede dar lugar eso. Luego también es verdad que especialmente en los últimos 18 meses, ha habido una alta correlación entre todos los activos.
y eso, pues, en fin, puede ser el resultado de la intervención de los bancos centrales, ¿no? La Reserva Federal con su quantitative easing QE1, QE2 y ahora quién sabe si QE3, o el Banco Central Europeo con sus dos operaciones de refinanciación a largo plazo. El caso es que no hemos generado dinero tangible para los partícipes, pero como se ve más abajo, sí que hemos logrado incrementar un 3% el valor objetivo de nuestros fondos. Y yo en este numerito, valor objetivo 47,9 a 20 de febrero del 2012, me querría detener unos minutos, porque este es el número quizá más importante de todo lo que hacemos. Se calcula aritméticamente como la media ponderada por el peso de cada compañía de los potenciales que tenemos en cartera. Luego, cada compañía en sí misma, pues yo quiero pensar que es como digamos, un cuadro que hacen unos orfebres y tratamos de tener en cuenta el entorno, tratamos de tener en cuenta la competencia, en fin, y así llegamos a un precio objetivo. A veces, pues, el orfebre se pasa o el pintor con el brochazo y nos sale un precio objetivo un poco más alto, a veces no llegamos y nos sale un poco más bajo, pero la realidad es que somos una manufactura de precios objetivos y la suma de esos precios objetivos dan un 47,9. Pero claro, ese 47,9, la última vez que a mí por lo menos me ha perseguido un valor liquidativo que hemos puesto aquí fue cuando lo pusimos en el año 2007, yo creo que eran 36, y en fin, no lo hemos conseguido alcanzar todavía y han pasado 5 años, ¿no? Pero yo quiero decir que este 47,9 de hoy lleva detrás muchas más cosas que lo hacen más sólido que el del año 2007. Lo primero, hay más gente detrás. En el valor liquidativo del año 2007, pues estábamos Paco y yo solos. Hoy hay un equipo que incluye 3 analistas. Tenemos a Germán Chan en China, que luego saldrá a hablar. Tenemos a Carmen Pérez Baguena, a Iván Chivedine, Diego Fernando. Es decir, hay más gente tratando de mirar los mismos cuadros. Nos hemos impuesto una serie de autodisciplinas. Invertimos ya solamente en negocios buenos. Antes, digamos que la prioridad era invertir en negocios muy baratos. Ahora nos hemos puesto otra capa de disciplina, que es invertir solamente en negocios buenos. Por negocios buenos, pues entendemos negocios que resulten muy difíciles de copiar para la competencia. Negocios que tengan unas barreras de entrada. Negocios en los que, en fin, no haya que reinvertir mucho para mantener las plantas de los beneficios. Negocios en los que los beneficios, pues, se los pueda llevar el accionista a casa. Hoy, sin duda, detrás de ese 47,9 hay mejores negocios en cartera. Otra capa de autodisciplinas que son negocios que estén más todavía dentro de nuestro círculo de competencia. Círculo de competencia es la palabra que utiliza Buffett, en fin, para mencionar negocios que se puedan entender bien, que a su vez estén cerca y que tengamos, digamos, un ángulo que el resto del mercado no tenga, ¿no? En fin, o en otras palabras, saber exactamente qué es lo que añadimos. Hoy ese número yo creo que encierra compañías en las que las razones por las que están baratas resultan muy asumibles por nosotros. Ya irá saliendo esto a lo largo de la presentación. También exigimos que las personas que están detrás de ese número, es decir, los ejecutivos de nuestras compañías, tengan una determinada actitud ante el accionista. Es decir, personas que tengan cuidado con dónde invierten los beneficios cuando se van generando. Seguirá saliendo a lo largo de la conferencia, pero un ejemplo es privilegiamos las compañías que se dediquen a recomprar acciones, a precios razonables, por supuesto. También este numerito lleva detrás negocios que puedan ir bien en casi cualquier entorno económico. Negocios globales que tengan exposición a Estados Unidos, a Asia y a Europa, negocios más sólidos en momentos difíciles. Pero luego este proceso no es disciplinado solo en sí mismo, es un proceso disciplinado y comparativo, es decir, tenemos solamente los más baratos de los buenos. Y esto es una herramienta que hemos diseñado, tampoco es cuestión de dar muchísimos más detalles, pero es una herramienta que sistemáticamente compara nuestros negocios con el resto. Y es importante que el proceso sea comparativo. Lo que quiero decir es que detrás de este número hoy hay mucha más solidez y por eso es mucho más creíble. No digo yo que el anterior no fuera creíble, pero este resulta mucho más sólido. Vemos el potencial de revalorización en el 112%. Aquí la pregunta de los cuñados es siempre en cuánto tiempo se logra esto y
y eso no lo sabemos, ¿no? Yo voy a decir dos cosas con respecto a en cuánto tiempo alcanzamos el 112%. Pues mira, si pensamos que se hace en 5 años, que es una manera de verlo, estaríamos hablando de una TIR del 15%, que hoy es difícil de sacar en casi cualquier activo. Pero luego, la clave que encierra este 112% es no equivocarse en que eso sea así. Voy a poner un ejemplo. Si uno compra un piso hoy en Serrano, esquina Goya, a 300.000 pesetas metro cuadrado, porque cree que vale 600.000, pues va a ganar un 100%, igual que nosotros decimos aquí. Hombre, lo hará en 5 años, en 10, en 12, pero ha comprado bien. Es decir, si el precio pasa de 300.000 y el vecino al día siguiente vende el mismo piso a 200.000 pesetas metro cuadrado, uno no se pone nervioso, porque sabe que ha comprado bien. Aquí, si mañana hay una caída en los mercados del 20%, pues este potencial pasa del 112 al 165, pero es creíble. Y eso yo creo que es lo importante, no más que el tiempo en hacerlo. Bien, aquí ponemos el crecimiento del EBITDA desde el año 2007, antes de que empezara la crisis, hasta ahora. El EBITDA, en fin, para los que no lo sepan, es la magnitud de la cuenta de resultados de una empresa que a nosotros, en fin, nos parece más limpia, ¿no? Es la más difícil de manipular. Digamos que es lo que ganan nuestras empresas. Este cálculo tiene una pequeña limitación que ya ex ante quiero pues anunciar, y es que teóricamente, si una empresa se dedicara a pedir mucha deuda para hacer adquisiciones, subiría su EBITDA y sería trampa, ¿no? Porque luego debajo del EBITDA pues veríamos más gastos financieros. En nuestras compañías eso no se da, lo hemos estado mirando. Nos hubiera gustado más poner BAI, beneficio antes de impuestos, pero al tener la mayoría de nuestras compañías posiciones muy sólidas de caja y no tener deuda muchas, el número vale. ¿Qué queremos decir en este gráfico? Pues queremos decir que nuestros negocios han pasado por un momento malo. Vemos que de 100, pues las compañías pasaron a ganar 97 y luego en el punto bajo 83, pero muy rápidamente, en 2010 y 2011, ya estaban ganando más dinero que antes. Es decir, estamos invertidos en negocios que, a pesar de la que ha caído, que a pesar de la crisis, no sé si la más fuerte después de la Gran Depresión, pero desde luego una de las más fuertes, nuestros negocios siguen ahí, vivitos y coleando y generando cada vez más beneficios. Nuestros cuadros estaban más o menos bien pintados, digamos, ¿no? Nuestros orfebres trabajan bien. Bien, las características de la cartera internacional: cotiza a 7 veces beneficios, frente a 13 veces más o menos del Standard & Poor's 500. Nosotros creemos que la mejor manera de valorarlo es aplicar un PER 15. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Un PER 15 es la media histórica a la que ha cotizado el Standard & Poor's. En fin, ha habido muchos momentos en los que ha cotizado por debajo y muchos momentos en los que ha cotizado por encima, pero entiendo que para no aplicar un PER 15, para aplicar un PER 10 o un PER 20, pues habría que hacer un ejercicio de demostración que sería muy complicado hacer. Entonces, pensamos que esto es como un péndulo, ¿no? Va de un lado al otro, pero siempre pasa por su eje, y ese eje pues es PER 15 y repito, aunque el apetito inversor es impredecible, pues nos parece que es la mejor manera de valorarlo y que hay que demostrar cómo no hacerlo así, ¿no? El potencial del 112 ya lo hemos comentado. Y luego aquí, en la exposición geográfica de las ventas, yo creo que ustedes miren esto e intenten entenderlo y, en fin, asimilarlo, les puede proteger contra uno de los dos errores que es más importantes en el mundo de la inversión. En el mundo de la inversión jugamos con lo que va a pasar en el futuro y hay unos componentes técnicos, en fin, cuánto van a ganar las empresas, si va a haber más competencia, si una empresa va a quebrar, y eso ustedes de alguna manera lo han delegado, digamos, en nosotros, en que no nos equivoquemos a la hora de valorar las compañías. Pero luego hay un segundo componente que es un factor emocional y eso tienen que ponerlo ustedes, que es no vender cuando estamos en mínimos. Bien, el pensar que pues hay una crisis muy gorda y las portadas que leemos continuamente hace difícil que a uno no le entre el miedo. Y con esta pequeña tablita vemos que los países verdaderamente con problemas, pues que son España, Italia, Portugal, Grecia, Irlanda, tienen un peso, en fin, relativamente reducido en nuestra cartera, pesan menos del 14%. Entonces podemos razonar que aunque estemos en Madrid y viviendo
pues dramas personales a nuestro alrededor. Nuestra cartera pues tiene solamente un 15% de exposición a eso. Y yo creo que es un factor que cuando nos entre el miedo es capaz de tranquilizarnos. Bien, hablando de la cartera ibérica, aquí en esta transparencia me han avisado de que en la rentabilidad del índice del año 2010 hay un error, no es 15, es menos 15, pero en fin, tampoco hay que detenerse demasiado en esta transparencia. Aquí vemos que igualmente en Bestinver hemos conseguido sacarle 8 puntos a los índices en los últimos ya 20 años. Bueno, bien, es lo que es, tampoco hay que detenerse mucho más. Aquí, en la evolución de valor liquidativo hemos caído un 8%, en lugar de flat, digamos, o liso, como estaba en la cartera internacional. Y, hombre, aquí sí que se puede hablar de que hay una penalización por compañías portuguesas. Hay aproximadamente el 40% de nuestra cartera de Bestinver Bolsa son compañías cotizadas en Portugal. Y en Portugal pues ha habido bastante miedo, ¿no? Lo prueba a cómo está la TIR del bono portugués, que yo creo que esta mañana la he visto en el 14%. Aquí a Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, le preguntaron si se supone que la bolsa debe ser una cosa fácil o difícil, si es fácil invertir o no. Y Charlie Munger respondió: se supone que no debería ser fácil. Es un sitio donde se produce quizás el mayor roce intelectual del mundo, ¿no? Un señor vende y se va muy contento pensando que el otro es tonto, y el que compra pues se va contento pensando que el que le ha vendido es tonto. Nosotros, en fin, yo no creo que sea fácil, pero la verdad es que algunos negocios cotizados en Portugal, que venden el 90% fuera de Portugal, estén cotizando como en los mínimos del año 2009, porque el bono portugués está en el 14%, pues es una aberración y una oportunidad casi de arbitraje, ¿no? Yo llamaría que dinero fácil. Ahí a Charlie Munger en fin, le llevaría la contraria, ¿no? Si hay una catástrofe en Portugal, pues un negocio que venda un 90% fuera tiene encima costes en escudos, digamos, luego es que gana más dinero, ¿no? Eso se vio con las petroleras rusas cuando se devaluó el rublo. Es decir, tenemos algo de dinero fácil dentro de esta cartera. Y las razones de la caída son razones muy asumibles por nosotros. El potencial de revalorización es más alto que el de la cartera internacional, es un 138%. Aquí, en fin, surgirá la pregunta de por qué no metemos más en España. Ya, si surge, ya la responderemos, pero hay que tener en cuenta que las compañías en las que puede invertir el fondo español y ahora portugués son un numerus clausus, es decir, hay 100 compañías cotizadas en el mercado continuo español, hay unas pocas menos en Portugal, y el barro para modelar que tenemos es menor, ¿no? Entonces, digamos que el potencial, pues son compañías que conocemos muy bien, acumulamos, yo creo, más de 40 años de experiencia entre los tres en el mercado español, pero la calidad de los negocios subyacentes es un poquito menor. Hemos tratado de, en fin, incrementar el valor objetivo un 7%, pues con lo que hacemos siempre, ¿no? Teniendo poca exposición a la economía española y vendiendo las cosas que van subiendo y comprando las que van cayendo, ¿no? Digamos, una política de rotación de cartera habitual. Y con compañías, como se verá aquí en la siguiente transparencia, que también cada año pues van ganando un poquito más de dinero. Aquí vemos que en el año 2010 ya nuestras compañías estaban ganando más dinero que antes de empezar la crisis. Las características de la cartera ibérica tienen un descuento del 40% con respecto al índice de la Bolsa de Madrid. Estaría cotizando a 6 veces beneficios frente a 10,5 del mercado ibérico. Y hoy me he fijado, leyendo la presentación del año 2005, creo hace ya 7 años, que poníamos lo mismo, ¿no? Cartera muy conservadora, con un componente cíclico bajo en España. En fin, ahí en el mundo de la inversión hay veces que hay que aburrirse durante muchos años. Se trata de tener cosas que valgan más, tampoco de tener mucho glamour, ¿no? En fin, aquí vemos también que el 56% de nuestra cartera son de nuestros negocios, digamos, se venden en el mercado internacional. La exposición a España y a Portugal es muy residual y, repito, en negocios que no son demasiado cíclicos. Bueno, y ahora ya Paco nos va a explicar la revisión desde máximos de junio. Sí, para rematar lo que ha comentado Álvaro, hemos querido hacer una reflexión sobre lo que han sido los fondos en los últimos 4 años y medio, desde que ha empezado la crisis, porque si bien es cierto que desde el año 92 o del año 98, según qué fondo, hemos tenido unas rentabilidades estupendas,
También es verdad que las rentabilidades en los últimos 4 años y pico, punto a punto, han sido más bien mediocres. Es verdad que en algunos momentos el que haya invertido en los bajos del 2009 o del año pasado pues ha tenido buenas rentabilidades, pero en general han sido resultados flojos. Entonces, queríamos repasar lo que ha pasado. Lo que vemos en la cartera internacional es que el índice de referencia que utilizamos, que es el índice de Morgan Stanley, ha tenido una caída del 17,8%, ha tenido una caída cercana al 20%, y en ese entorno el valor liquidativo de nuestros fondos ha caído una cantidad bastante pequeña, el 1,7%. Y lo más interesante, hemos podido batir a los índices, no hemos ganado dinero, hemos perdido una cantidad relativamente pequeña. Pero lo más interesante es lo que viene a continuación y que ha comentado Álvaro, que es que en estos 4 años y medio el EBITDA ha pasado de 100 a 131. Es decir, nuestras compañías ganan significativamente más dinero de lo que ganaban en aquel año. Y como bien ha dicho Álvaro, encima son compañías de mayor calidad, con más ventajas competitivas, con menos nivel de deuda del que teníamos en aquel momento. Es decir, tenemos una cartera que probablemente sea la mejor que hemos tenido nunca, lo mismo, porque poco a poco la vamos mejorando año a año, ¿no? Al fin y al cabo, algo da la edad. El valor objetivo que decimos, que muchas veces algunas personas piensan que cómo lo calculamos, que hasta qué punto es fiable ese valor objetivo, en fin, siempre está muy por encima de la cotización, por lo menos en los últimos años. Pues bueno, el valor objetivo que hemos declarado nosotros en estos últimos 4 años tiene un incremento inferior al EBITDA de los resultados de estas compañías en estos 4 años y medio. Ponemos que el valor objetivo aumenta un 23%, mientras los resultados de nuestras compañías aumentan más. Es decir, hemos tenido un resultado, razonable en un entorno malo y, sobre todo, nuestras compañías están embalsando resultados y, a largo plazo, la historia nos dice que lo único que determina la cotización de una compañía es la capacidad de generar beneficios. Todo lo demás es ruido a corto plazo. Entonces, sinceramente, esperamos que ese resultado permanentemente alcista que tienen nuestras compañías, evidentemente con altibajos, pues en el año 2008-2009 cayeron, luego subieron muchísimo, pero la tendencia hacia la alza que tienen desde hace 4 años y medio y en general desde siempre, pues esos resultados de las compañías se verán reflejados en la cotización de los fondos, no hay ninguna duda. En cuanto a la cartera ibérica, cosas parecidas, solo que, claro, el índice de referencia ha tenido un resultado pues clarísimamente desastroso, ¿no? Un menos 45%. Es decir, la bolsa española está a mitad de precio que hace 4 años y medio. Nosotros hemos caído un 25%. Es interesante porque ahora la bolsa española, para recuperar el valor que tenía en aquel año, va a tener que subir prácticamente un 100%. Y nosotros, para recuperar lo que teníamos en aquel momento, por la cuestión de números, solo vamos a tener que subir un 30 y tantos %. Que pues ya lo andaremos, esperemos. A su vez, el EBITDA otra vez ha aumentado pues cerca de un 30%, un 27% para nuestra cartera ibérica, y el valor objetivo pues en esa línea también, un 35%. Es decir, que también seguimos en la cartera ibérica embalsando resultados. Es sorprendente que nuestras compañías, en estos últimos 5 años, en el que la economía española y la economía portuguesa, las dos de distinta manera, pero las dos han tenido un comportamiento muy negativo, han sido capaces de aumentar el EBITDA un 27%. Ahí es lo que hablaba antes Álvaro y lo que siempre insistimos, que lo esencial es la selección de valores, no tanto el mercado en el que estás. Ahora nos vamos a detener un poco a hablar de Bestinver Grandes Compañías, porque la verdad es que es el primer fondo el primer fondo realmente nuevo que sacamos desde que sacamos la cartera internacional hace 14 años, porque en el fondo el hedge fund es un fondo concentrado de Bestinfond. Y Bestinver Grandes Compañías es un fondo a largo plazo, ¿no? O sea, que no tiene tanto interés ahora como lo puede tener dentro de 3 o 5 años. Lo que hemos hecho internamente es gestionar una cartera para un cliente de grandes compañías que ha tenido buenos resultados, hemos batido a los índices y ello nos ha dado las ganas y la credibilidad interna, porque lo primero que hacemos es creer nosotros mismos lo que hacemos y nos lo creemos, se lo presentamos a los clientes y a la gente externa a la empresa, es la credibilidad para creernos que podemos gestionar un fondo de grandes compañías aportando valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muy probablemente en 3, 5 años, en 10, en lo que sea, vamos a tener que limitar la entrada de dineros a los fondos. Luego, en fin, no espero que los comentarios no sean que vamos a limitarlo mañana, porque no es verdad. Lo limitaremos cuando sea, dentro de 3, 5 años, cuando pensamos que el tamaño de los vehículos sean muy grandes y se dificulte la gestión. Entonces,
para tener un vehículo alternativo que ofrecer a los clientes y para que la empresa tenga un cierto dinamismo, porque claro, una empresa que no admite clientes, pues una empresa un poco, no sé, en fin, probablemente sobreviviremos, ¿no? Pero en fin, falta un poquito de dinamismo, pues hemos montado este fondo de grandes compañías. Ahora mismo, quizás no tenga un interés excesivo, aunque evidentemente los clientes lo están suscribiendo y nosotros pues a lo mejor suscribimos una pequeña parte de nuestros ahorros, porque luego veremos en qué está invertido, que por ahora es bastante parecido a Bestinfond. Pero en cualquier caso es un fondo que no nos pide nada a nosotros. O sea, algunos clientes y algunos, sobre todo, digamos, más conocedores del sector financiero nos dicen que si hacemos cosas muy distintas a lo que estamos haciendo ahora, vamos a dañar a los fondos actuales. Y tienen razón. O sea, no podemos hacer cosas muy distintas a las que hacemos, porque entonces digamos, estaríamos desnaturalizando nuestro trabajo, ¿no? Lo bonito y lo bueno que tiene el fondo Bestinver Grandes Compañías es que se solapa completamente con lo que hacemos. No podemos sentarnos todas las mañanas y no tener una opinión sobre las compañías del Eurostock 50, sobre Nokia, sobre los bancos franceses. Bueno, o sea, no es que los tengamos que conocer a fondo, pero por lo menos tener una opinión sobre por qué merece la pena investigar un poco más Nokia o no, o los bancos franceses, ¿no? Entonces, bueno, pues se solapa perfectamente con el trabajo que hacemos y no nos quita prácticamente tiempo. Entonces, ¿cómo se concreta este fondo? Pues este fondo va a ser un fondo en que solamente vamos a poder invertir hasta un 25% en compañías pequeñas, es decir, un 75% va a tener que estar invertido en compañías grandes de tamaño de más de 4.000 millones de euros. Invirtiendo, por supuesto, con el mismo estilo que estamos haciéndolo ahora, o sea, a largo plazo, en negocios que entendemos y en compañías que hagan las cosas razonablemente bien. Que hay que decir que en las grandes compañías es más difícil de encontrar, pero bueno, en fin, hay que luchar por ello, ¿no? Es cierto que el fondo probablemente tenga una rentabilidad inferior a los fondos actuales, porque por definición será un fondo con límites, o sea, con más restricciones, y cuando te quitas grados de libertad, pues lo normal es que tengas menos rentabilidad. No es inexorable, pero es lo más probable, que tenga menor rentabilidad que Bestinfond. Por otra parte, va a tener una comisión un poquito más baja, del 1,50 en vez del 1,75. En estos momentos, ¿cómo se concreta Bestinver Grandes Compañías? Pues tenemos la foto de Bestinfond. En Bestinfond tenemos 80 compañías en estos momentos y en Bestinver Grandes Compañías tenemos 28. De las 28 compañías de grandes compañías, solo hay 8 nuevas. 20 se solapan con Bestinfond. 17 son compañías grandes de Bestinfond, porque en Bestinfond también tenemos compañías grandes, y 3 compañías inferiores a 4.000 millones de euros de las que hay en Bestinfond. El resto son 12 compañías nuevas, tanto europeas como americanas. Como hemos dicho, lo que esperamos es que el fondo tenga rentabilidades razonables, porque los criterios serán razonables, pero dadas las restricciones que tiene, pues en vez de, si los fondos normales, vamos a decir, que obtienen un 10% anual de rentabilidad, pues lo normal es que este fondo tenga un 8, un 7, un 9, en fin, no sabemos exactamente cuánto, pero algo menos. Ahora el escenario económico del 2012. Este año nos queremos detener un poquito en las cifras macroeconómicas, porque queremos aportar algunas cosas que a lo mejor no nos gusta incidir mucho en esto, pero bueno, yo creo que hay que pararse un poco y reflexionar sobre, en fin, lo que leemos en los periódicos y la realidad de lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? En fin, el mundo ha crecido desde el año 90 al 2007 el 3,6%. Luego ha venido la crisis, 2,8, 0,7, 5,1, 3,8. Y como vemos en el siguiente circulito para este año, las previsiones de Capital Economics, pero vamos, las de Goldman Sachs o las de Morgan Stanley, pues son relativamente parecidas, 3,5%. El mundo va a crecer al 3 y pico por ciento, que es exactamente la misma media de los últimos 20 años. Es decir, estamos exactamente igual que hemos estado en los últimos 20 años. Eso no lo parece leyendo los periódicos, pero es que es la realidad. O sea, el año pasado el mundo creció al 3,8%, este año se espera que crezca al 3% y el año que viene al 3%. Y es normal, porque al final pues el crecimiento natural de la economía, derivado de la productividad y de la entrada de nuevos trabajadores de países no tan desarrollados al crecimiento, hace que el crecimiento natural sea del 2, 3, 4%, dependiendo de los factores externos que influyan en eso, pero es la situación natural. Lo raro son las épocas de -2 o -1, como vemos. O sea, son épocas verdaderamente extrañas. Es cierto que el crecimiento ya no viene de distinta manera. O sea, si vemos en la media del 90 al 2007, Estados Unidos crecía, bueno, el G7, vamos a decir, crecía al 2,4% y China al 10,8%. Este año el G7 va a crecer al 0,7%,
con la eurozona en crecimientos negativos, gracias a todos nosotros, bueno, nosotros no exactamente, ¿no? Pero los países cercanos a nosotros, y China crecerá un 8,5%. Es un poco menos de lo que era antes su crecimiento, pero claro, ¿qué es lo que pasa con China? Que ya el tamaño de China es un tamaño tan significativo que un crecimiento del 8,5% en China impacta mucho más de lo que hacía en los últimos años al crecimiento económico global. Y eso lo vamos a ver comparando el tamaño de China en esta transparencia con el tamaño de Italia, España, Portugal y Grecia juntos. En el año 2007, esto se mide en billones de euros, no, en billones de dólares, perdón, eran 4.000 billones de dólares el Producto Nacional Bruto de los países del sur de Europa y 3.494 China. El año pasado ya fueron 7.300, o sea, China, pues, bueno, básicamente más que doblado en estos 4 o 5 años. Y para este año 2012, la crisis del sur de Europa va a hacer que estos 4 países europeos tengan un 85 billones menos de PIB que el año pasado. Curiosamente, China, con su crecimiento del 7,5-8%, ya veremos lo que tendrá, va a tener prácticamente 600 billones más de economía este año. Es decir, 7 veces más del total de lo que se va a perder en los 4 países del sur de Europa. Claro, cuando uno ve los datos americanos de esta tarde o los de Alemania o el paro en Alemania, el mínimos históricos, pues claro, a veces alguno se puede quedar sorprendido. Pero bueno, no me dice la expansión que esto es un desastre. Pues no, no es que no es un desastre aquí, pero en China no es un desastre y en Malasia tampoco. Incluso en Brasil, con sus problemas, tampoco es un desastre. O sea, que el conjunto de países del mundo están creciendo al 3%. Y ese es el punto de referencia. Y China va a crecer 600 billones, que es Portugal y Grecia juntas. Va a crear China este año. En fin, si tomamos el 2015, pues bueno, China va a pasar de 7.900 billones a 10.000 billones de PIB. Esto va a suponer pues la creación de Italia y de España en estos próximos 3 o 4 años. No hay que perder la perspectiva cuando leemos todos los días los periódicos. Evidentemente, la clave de muchas cosas de las que están pasando es lo que está pasando en China. Y vamos a dedicar 2 transparencias porque después de 4 o 5 años viajando a China sistemáticamente, luego Germán nos va a contar brevemente su experiencia en China, creemos que podemos hacer ciertas aportaciones para todos aquellos que leen el periódico y piensan que China va a ser la siguiente catástrofe, ¿no?, después de Estados Unidos y la parte del sur de Europa, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros vemos complicado que haya una catástrofe por las cosas que vamos a comentar aquí. No solo eso, sino pensamos que el crecimiento que han tenido es razonablemente sostenible para los próximos años. Irá poco a poco cayendo, pero todavía con un tamaño relativamente importante. El crecimiento medio de la productividad en los últimos 20 años ha sido del 4%. En el G7, en Europa, Estados Unidos, estamos hablando del 1%. Entonces, para empezar, el crecimiento se basa en el trabajo, en la productividad, en nuevos factores, en fin, en el crecimiento sano, en la productividad. Además, con la enorme ventaja de que ese crecimiento ya empieza a ser un crecimiento relativamente interno. Por supuesto que las exportaciones y el sector exterior todavía es importante, pero la base del crecimiento es interna. De hecho, el año pasado, prácticamente del crecimiento del 10% que tuvo el país, prácticamente solo un 1%, o menos de un 1%, tuvo su origen en el sector exterior, en exportaciones menos importaciones. En cualquier caso, es un país que todavía tiene un potencial enorme de crecimiento. Como vemos aquí, el stock de capital per cápita es el 15% del de Corea. Es decir, están a niveles lejísimos de lo que ha alcanzado Corea en estos momentos. ¿Y por qué no China va a tener la misma capacidad de alcanzar el bienestar que ha tenido Corea? Pues no parece que haya ninguna razón que lo impida, ni cultural, ni tecnológica, de ningún tipo, ¿no? Como vemos luego en el corolario de esta transparencia, la red de ferrocarriles de China es menor que la de Estados Unidos en 1880. O sea, otro detalle para aquellos que dicen que por favor, que están invirtiendo muchísimo, que esto es el desastre. Pues el desastre será cuando tengan el doble de la red que tienen en Estados Unidos, pero cuando tienes una cifra que es la que tenía Estados Unidos hace 120 años, pues no parece que haya un exceso de inversión, ¿no? Un punto muy importante es que hay un error probablemente de juicio en Europa, por la experiencia hablando con él, que
Que sí que es cierto que el sector paraestatal es importante, un tercio de la economía. Nosotros hemos puesto un 30, no sabemos si es el 40 o el 32, es estatal y que nos considera estatal, ¿no? Y es un sector regulado, dices del gobierno y del partido son esenciales, aunque evidentemente todas estas compañías están orientándose cada vez más hacia el mercado, pero las directrices del gobierno son muy claras todavía. Fuera de ese, pero claro, es un tercio de la economía y que tire la primera piedra el país en el que el sector automóvil, el sector petróleo, el sector eléctrico, el sector bancario, el sector acero, es decir, pues los sectores que están regulados en China no están regulados en su país. Que el sector bancario no está regulado en Europa, bueno, que tire la primera piedra, el primer banquero que no está regulado. Lo mismo para la electricidad. ¿Quién decide el precio de la electricidad? Las compañías eléctricas o los gobiernos de turno, en fin, y así sucesivamente. O sea, el nivel de control que hay allí pues es relativamente parecido al que hay en Europa y en Estados Unidos. Y lo que es diferencial, y probablemente la causa de crecimiento de China al 8% anual o al 10% anual durante 30 años, sin inflación, o sea, sin desequilibrios, es que fuera del sector paraestatal es el sector probablemente más dinámico y flexible del mundo, con más capacidad de adaptación al entorno cambiante continuo que es el mercado. Lo vemos con los que tenemos aquí en Madrid, porque todos sabemos cómo operan los chinos, con lo flexibles, lo agresivos, los trabajadores que son, y lo mismo ocurre allí. Son absolutamente flexibles. Si un negocio no funciona, al día siguiente cierran el negocio y montan uno completamente distinto o parecido, o como sea. Tienen una capacidad de adaptación y un dinamismo y unas reglas de juego absolutamente flexibles que no existen en Europa y en Estados Unidos. Además, toda esa capacidad de trabajo que tienen la enorme ventaja de que la tienen financiado con ahorro. La tienen financiada con ahorro. La tasa de ahorro en China es superior al 50% y la de las familias es superior al 20%. Son, pues, como en la mayoría de países asiáticos, ratios con los que soñamos aquí, pero vamos, absolutamente inalcanzables. El sistema financiero, al que se pueda achacar que en un momento pueda generar una crisis como la que hemos tenido en Europa Occidental y en Estados Unidos, es un sistema financiero poco endeudado. Lo hemos comentado otras veces, pero aquí traemos algunos datos interesantes. Un ratio de préstamos a depósitos del 0,66, es decir, por cada euro de depósito que tiene el banco, solo presta 0,66. El resto lo tiene en la caja tranquilamente invertido. En España ese ratio es cercano al 1,40. Por cada euro que tienen los bancos de depósitos prestan 1,40. ¿Qué ocurre? Que los 0,40 que no tienen los bancos en depósitos lo tienen que pedir prestado. En estos momentos dependemos de quién, ya sabemos, de la señora de turno que nos preste el dinero. Esto no era así. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, yo soy el que lleva más tiempo trabajando, analizando el Banco Popular en el año 90, pues el Banco Popular tenía un ratio de depósitos a préstamos de depósitos como China ahora, del 0,66%. Esto es lo que ha cambiado en España fundamentalmente. En la última crisis bancaria de China, que fue hace 10 años, pues el ratio alcanzó 0,90. Entonces, bueno, este ratio poco a poco lo han ido bajando durante los años 2000, entre otras cosas por el gran crecimiento económico que han tenido, y ahora mismo pues, es un ratio muy razonable, el 0,66. Además, los tipos de interés son razonables. No hay hipotecas a Euribor más 0,000,0,1, sino al 6% o al 6,5%. Es decir, el que compra un activo inmobiliario tiene que pagarlo. Además, los activos inmobiliarios solo suponen el 13% de los préstamos totales. Es una cantidad muy baja. En España, pues estamos hablando del 70-80% de todos los préstamos. Un dato interesante, una curiosidad que hemos puesto, porque nos parece si lo hubiéramos aplicado aquí hace 10 años, otro gallo nos cantaría. En China no es posible comprar tierra con un préstamo bancario. O sea, un promotor tiene que poner su dinero. Solamente cuando tiene 3 o 4 licencias, que las consigue después de 12, 18 meses de trabajo, ya puede, y ya las tiene, puede pedir un préstamo al banco ya con la tierra, las licencias y preparado para construir. Pero después de haber puesto dinero de su bolsillo durante pues probablemente 12, 18 meses. Todo esto lleva a que los precios en el sector inmobiliario, especialmente en las casas, pues sean crecimientos razonables del 10% anual, que son similares a la renta disponible. O sea que en proporción son crecimientos sanos. El conjunto de todo ello hace que la deuda pública china sea muy baja. La del Estado es del 25% solo, pero si incluimos todas las entidades locales, ayuntamientos, comunidades, etcétera, y suponiendo que todas, solo incluimos los pasivos de esas entidades y no sus activos, porque son entidades que invierten, pero también activos también, pues llegaremos al 75% del PIB. Sin tener en cuenta que el valor de todas las empresas chinas públicas es superior al 100% del PIB. Cosa que en Europa y en Estados Unidos no existe, no hay unos activos que soporten ese pasivo. Aquí solo tenemos pasivos.
todas las joyas estatales se vendieron a lo largo de los años. Es decir, en un momento dado, el gobierno chino podría vender todas sus participaciones en Bao Steel, en Bank of China, en China Mobile, en todas las grandes compañías chinas, y nos iríamos a que de un plumazo se quitaría toda la deuda pública, bueno, toda la deuda del sistema público chino. Como dice el CEO de Coca-Cola, es más fácil hacer negocios en China que en Estados Unidos. Lo dijo hace 6 meses exactamente. Ahora mismo invito a Min-Kun Chan, nosotros le llamamos Germán, pero se llama Min-Kun, que es nuestro compañero en Shanghái, lleva 3 años con nosotros y nos va a hacer durante 3 o 4 minutos unas líneas de su trabajo. Nos va a explicar un poco su trabajo en Shanghái. Además lo va a hacer en español. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí hablar con ustedes hoy aquí y poder hacer una presentación acerca de nuestras operaciones en China. Como ustedes saben, hace 3 años, Bestinver creó una oficina en Shanghái de la que yo soy el responsable. Nuestra presencia en China incluye 3 puntos que corresponden a mi trabajo. Por primer lugar, analizo la actividad de las filiales chinas de las compañías que tenemos en cartera. Y en particular, estudia el impacto que la competencia puede tener en la inversión. La compañía de automóviles BMW es un buen ejemplo, ya que China representa más que 20% de sus ventas y podría decirse que será el mercado más importante en el futuro. Por eso, todo cambio en la competencia será nuestra prioridad para analizar. En segundo lugar, como responsable de Bestinver en Shanghái, me ocupo de analizar lo que está ocurriendo en este país y el impacto tendría en el mundo. Porque China es ahora la segunda mayor economía en el mundo y un motor de crecimiento, la importancia de China está no solo en su presencia a nivel mundial, sino también su poder económico y político. Por último, después de analizar las compañías europeas inversoras en China y estudiar el mercado en este país, mi trabajo consiste en buscar compañías en las que invertir en China. Un buen ejemplo es Yuantai, nuestra primera inversión en China. Es una compañía de fabricación de ascensores con una cuota de mercado importante en China. La compañía opera de manera conservadora, tiene caja neta en su posición financiera y posee una dirección competente en donde se encuentran algunos de los miembros de la familia fundadora en los años 60. Además, no es la primera vez que Bestinver trabaja con una compañía de ascensores. Es una industria que nosotros conocemos bien. Creo que nuestra presencia en China es un valor añadido para nuestra cartera y nos ayuda a extender las posibilidades de inversión. Por todo esto, espero que en los años próximos sigamos obteniendo en China que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, Min-Kun. Y seguimos.
para terminar, antes de dar paso a Fernando, que nos va a hablar de Portugal Telecom, un poco hablar de la bolsa. Bueno, tampoco nos gusta hablar mucho de la bolsa, nos gusta hablar de las compañías, pero bueno, alguna cosa tenemos que aportar también. Es que llevamos 12 años de bursátiles negativos. El año pasado dijimos que llevábamos 11, pues este año ya llevamos 12. Vamos, el año que viene llevaremos 13, a lo mejor. O no, ya veremos, ¿no? La realidad es que estos 12 años de bolsa negativos no han sido en balde. Al final, años tan malos tienen un impacto muy importante en la psicología del inversor, en los flujos de entrada de dinero en bolsa y la consecuencia de todo ello es que ahora mismo hay muy poca inversión en renta variable después de todas las salidas de dinero que ha habido en los últimos años. Esta mañana, dato que no me acordaba, no lo conocía, veía los datos de Estados Unidos eran claros y lo sabíamos. Las salidas de flujo están medidas prácticamente día a día en Estados Unidos, pero en Inglaterra, por ejemplo, en el conjunto del sector de fondos de inversión, en el año 2000 el 90% estaba invertido en bolsa y ahora mismo está invertido solamente el 50%, que para un país como Inglaterra, con una atracción enorme de inversión en renta variable, es una caída muy fuerte. En Alemania, de todos los fondos de inversión, el 50% en el año 2000 estaban invertidos en bolsa, del 50% hemos caído al 15% en Alemania y así sucesivamente. En todos los países la inversión en renta variable ahora es muy escasa. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que eso ha hecho mella y nuestra experiencia en los últimos 6 meses es muy aleccionadora. Que no haya habido salidas de capital de nuestros fondos, que incluso haya habido entrada de dinero, es algo completamente distinto a lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2008, en los que tuvimos nosotros claramente salidas de dinero. Es decir, vemos que el inversor que está en estos momentos en bolsa ha formado un cuerpo compacto de inversores que o bien ya consideran que es muy tarde, o bien están capacitados, o bien entienden lo que supone estar invertido en bolsa. Podemos dar varias razones, pero la realidad es que es una base muy, muy sólida de cara al futuro, porque no hay dinero blando, como se diría en el argot bursátil. Es dinero todo fuerte que ha soportado grandes caídas y ahí está, a pesar de todo. En esa situación ya no queda por salir mucho dinero. Puede que venga otra crisis, caiga otra vez la bolsa al 10-15%. No creemos que haya mucho más riesgo que eso. Yo creo que no es la primera vez que nos mojamos de tal manera al decirlo, pero conforme pasa el tiempo y vemos el entorno de mercado, cómo realmente la aversión hacia la bolsa es tan grande que entonces, pues, evidentemente, nos sentimos cada vez más confiados en que es el sitio correcto, porque la salida de capitales de ese sitio que realmente ahora mismo no le gusta a prácticamente nadie, pues será una salida de capitales relativamente pequeña si la hay. Además, como estamos viendo, las compañías en general, y en nuestro caso en especial, están ganando cada año más dinero, con lo cual cada vez se abaratan los precios cada año que pasa. Y no solo eso, sino que las propias compañías están recomprando acciones, cosa que, por ejemplo, en el año 2008 no ocurría. Ahora mismo el 50% de las compañías que tenemos en carteras están recomprando activamente acciones, con lo cual, si está la compañía a 7-8 veces beneficio y la propia compañía amortiza acciones a ese precio, además del paso del tiempo, ellos están activamente incrementando el valor de la compañía por acción, con lo cual nos iremos beneficiando de ello con el tiempo. En cualquier caso, insistimos en lo que decíamos el año pasado. Este año no hemos hablado mucho de eso porque ya el año pasado explicamos lo que había pasado en México, el anterior explicamos lo que había pasado en Argentina. En fin, creemos que queda claro que la única manera en las que nosotros pensamos que se puede dormir tranquilos es invirtiendo en activos reales, en bolsas, materias primas, activos inmobiliarios, vis a vis deuda soberana y depósitos que, desde nuestro punto de vista, suponen asumir un riesgo adicional, que es el riesgo de la moneda, el riesgo del impago, que en general en las bolsas y materias primas no se asume ese riesgo porque la moneda en la que referencias tu activo te da un poco igual, la verdad. Ahora Fernando nos va a contar el ejemplo de este año, que es Portugal Telecom, una opción muy interesante. ¿Paso yo? No, paso ya. Buenas tardes, se me ve bien. Bueno, pues
La verdad es que este año hemos decidido contaros un ejemplo de inversión que estaréis de acuerdo conmigo que es distinto al que hemos venido contando en los últimos años, cuando hemos hablado de compañías como BMW, Schindler, Exor, compañías que eran multinacionales con negocios en todos los países y compañías sin problemas, cuyos resultados estaban yendo muy bien. Y este año pues hemos deliberadamente elegido un ejemplo de una compañía que tiene la mayor parte del negocio en un solo país y además pues en un país que está claramente en el ojo del huracán, como es Portugal, ¿no? Entonces, si Paco decía hace un momento que ahora mismo la aversión a las bolsas en general es muy alta, pues a la bolsa portuguesa no te quiero ni contar. Pero el caso es que, bueno, precisamente situaciones como esta son también muchas veces interesantes y el value investing consiste muchas veces en eso, en interesarse por lugares donde nadie tiene interés, ir a sitios donde nadie quiere ir, porque es un buen caldo de cultivo. Cuando puedes hacer un análisis objetivo, tratando de eliminar pues las emociones a la hora de decidir y de hacer el análisis y tratando de hacer un cálculo racional de las probabilidades de los diferentes escenarios, pues en situaciones como la que está atravesando la bolsa portuguesa se pueden encontrar oportunidades muy interesantes. Y ese es el caso, estamos convencidos de Portugal Telecom y precisamente por eso pues bueno, es hoy en día una posición muy importante, prácticamente el 8% de la cartera ibérica, proporcionalmente lo que le corresponde en Vesting Fund, y también incluso pues tenemos una participación en el Hedge Fund. En Portugal también estamos invertidos en otras compañías que, como decía Álvaro, todavía va a ser más fácil ganar dinero porque son compañías cotizadas en Portugal pero con la mayor parte del negocio fuera. Con lo cual, si se produjera el peor escenario de abandono del país del euro y devaluación del nuevo escudo, pues entonces la situación sería incluso mejoraría para esas compañías, ¿no? Pero queremos hablar de Portugal Telecom, que es quizá un poco más controvertido. Así que voy a tratar de explicar nuestra tesis aquí, ¿no? ¿En qué consiste la compañía? Bueno, pues es el líder claro tanto en telefonía fija como en telefonía móvil. Ahí veis las cuotas de mercado. En un mercado, además, bastante o muy ordenado desde el punto de vista competitivo, ¿eh? Hay 2 operadores prácticamente solo en telefonía fija y 3 en telefonía móvil. Y además, bueno, pues existen muchas posibilidades de que los 3 que hay en móvil terminen siendo 2 y por tanto haya solamente 2 compañías realmente relevantes tanto en telefonía fija como en telefonía móvil. Esto se ha producido por circunstancias que luego paso a contar, pero es importante pues porque en una situación competitiva así es muy improbable que se produzcan luchas encarnizadas, guerras de precios, etcétera. Y de hecho ahora mismo está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Además, es importante recordar que la telefonía, sobre todo la fija, la móvil un poco menos, pero desde luego la fija, es un producto, un servicio poco sensible al ciclo. Todos los productos, todos los servicios son de alguna manera, ¿no?, sensibles a que la economía y las economías domésticas vayan bien o mal, pero han salido muchísimos estudios en el que indican que hoy en día, además, cuando pagamos muchas veces un servicio agregado de llamadas de voz, banda ancha de Internet, incluso televisión de pago, pues que la gente dentro de la cesta de gasto del hogar sea lo último que decide recortar. Entonces es un negocio bastante estable. Y en esta transparencia, además, contamos algo que probablemente os sea bastante poco evidente, es que Portugal Telecom, siendo una de las operadoras pequeñas dentro de Europa, tiene una de las mejores infraestructuras. Es decir, ha hecho ya las inversiones necesarias para, digamos, la siguiente generación de servicios de telecomunicaciones. Y ahí veis un ejemplo en el que compara pues con todas, ¿no? Con KPN, que es la holandesa, con Swisscom, con Deutsche Telekom, con British Telecom, con France y con Telefónica, que de hecho está entre las que peor ahora mismo en ese cuadro. Y es que Portugal Telecom tiene ya un 40% de cobertura de los hogares en Portugal con fibra óptica hasta el hogar. El resto es par de cobre, que es una infraestructura muchísimo peor. Bueno, pues Portugal Telecom ya tiene pues las zonas más importantes, digamos, Lisboa y Oporto, ¿no? Entonces,
bueno, pues comparado con sus homónimos en Europa, claramente está muy aventajada, y eso es porque las inversiones ya las ha hecho. Y en telefonía móvil, pues lo mismo, es la que tiene la infraestructura troncal también más avanzada para desplegar las nuevas redes, y va a ser de las primeras que están empezando a hacer inversiones ya comerciales significativas en la generación siguiente de telefonía móvil, que es la 4G, la LTE. Y, sin embargo, esto se produce, además, en un contexto en el que los precios del producto de telefonía en Portugal es de los más bajos de Europa. Y esto es porque en Portugal ya ha habido una competencia muy fuerte entre los diferentes jugadores, que de hecho ha desplazado prácticamente a las compañías marginales, y eso explica que hoy en día prácticamente haya 2 o 3. Y ahí veis, pues el ingreso medio por cliente en telefonía móvil es claramente más bajo, prácticamente casi a la mitad de los niveles de otros países de Europa, y en telefonía fija pues también está entre los más bajos, es el más bajo, y hay pocos países que estén al nivel de Portugal. Incluso pues el caso aquí que nos concierne, que nos afecta más, de Telefónica, que es todavía más caro del cuadro que hemos puesto de comparables. Lo interesante de esta combinación, en el que tenemos que, por un lado, Portugal ya ha hecho las inversiones, y además, por el lado de los ingresos, los precios ya están muy ajustados, es que la solidez de los cash flows que genera el Portugal Telecom es muy alta. Hay poco margen de caída, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de un negocio estable, con una situación competitiva muy interesante, en el que los cash flows, los 700 millones de euros de free cash flow al año que genera Portugal Telecom, tiene poco capacidad de caída, ¿no? Y, bueno, pues ¿cómo lo estamos comprando? Yo creo que esto es la clave, ¿no? De todo el asunto. Pues la estamos comprando, desde luego, en mínimos históricos, ¿no? Prácticamente a un 60% por debajo de los máximos que alcanzó a finales del 2010, cuando estuvo. De hecho, nosotros fuimos accionistas desde principios del 2009, ganamos bastante dinero, fuimos vendiendo conforme la acción subía, y desde que han empezado el pánico ha llegado al mercado portugués, pues hemos vuelto a comprar muchas para esperemos volver a ganar mucho dinero en el futuro. Y en términos de valoración, ya siendo más concretos, pues la más barata de todos los comparables. Está cotizando ahora mismo a 3,9 por acción, prácticamente un poco por encima de 5 veces beneficios, 5 veces free cash flow. Bastante más barato que Telefónica, que France Telecom, que en general están todas relativamente baratas, pero Portugal Telecom es la que más barata está. Entonces yo creo que lo importante esta es la parte más importante de la tesis, y la idea es que incluso si se materializara el escenario más pesimista en Portugal, de devaluación, de abandono del euro, a estos niveles de valoración no perderíamos dinero, ganaríamos algo. A lo mejor la cotización sufriría todavía un poquito más desde estos niveles, pero el margen de seguridad es tremendo. Y si no se produce ese escenario, que es lo más probable, o sea, en cualquier otro escenario, pues ganaremos mucho, ¿no? La acción pues subirá a 5, a 6, a 7 euros, o los que sea. Otro ejemplo que me parece interesante mencionar en Portugal, y que también afecta a otra de nuestras inversiones, que es EDP, la eléctrica portuguesa. Y es interesante porque, de nuevo, viene a demostrar cómo está el mercado ignorando completamente y huyendo del mercado portugués. Pues bueno, recientemente el gobierno portugués ha vendido un 21% que tenía en propiedad en la compañía eléctrica portuguesa EDP a otra compañía eléctrica china. El 21%, que no deja de ser un paquete minoritario, aunque es un paquete importante, y además en condiciones de negociación bastante favorables, pues porque, bueno, pues con el rescate de Portugal, prácticamente el gobierno portugués se ha visto obligado a vender, así que no es una situación de negociación muy favorable para optimizar el precio de venta. Bueno, pues la compañía eléctrica china ha pagado, conociendo muy bien el negocio eléctrico, evidentemente, ha pagado 3,5 euros por acción. Y ahora mismo la compañía está cotizando en bolsa a 2,2, ¿no? Este es, yo creo, otro ejemplo clarísimo de cómo la aversión a la bolsa portuguesa ahora mismo es tremenda, y cómo pues se producen oportunidades de inversión muy interesantes. Gracias, Fernando. Bueno, ya para concluir, de comentar que en un año muy complicado
en Europa y en los mercados en general. Seguimos con compañías que crean valor, que ganan cada año más dinero, y como hemos enseñado, y con unas cotizaciones que están a unos precios tan atractivos que probablemente que ese valor que están creando embalsado haga que con el paso del tiempo tengamos revalorizaciones significativas, ¿no? Ya de una vez, ¿no? Ante las inestabilidades monetarias, insistimos, los activos reales como escenario de defensa es el único sitio donde podemos estar con comodidad y con tranquilidad. Y por último decir que como nosotros como gestora, como empresa Bestinver, el hecho de que pues eso, los clientes, todos los que estamos aquí, pues hayamos respondido también aguantando caídas pues que han llegado a ser del 20% el año pasado, dan una solidez al proyecto, a la empresa, también a los fondos, porque nosotros invertimos a largo plazo, pero para nosotros es esencial que los clientes también tengan esa visión a largo plazo que tenemos nosotros, si no, no tendría sentido muchas cosas de las que hacemos, no sería viable. Entonces, esa respuesta en los últimos 6 meses, bueno, ha sido enormemente positiva, satisfactoria y quiere decir que también la labor de comunicación y las cosas que hacemos cara a cara a los clientes, todos los que estamos en esta mesa y todo el departamento comercial, en fin, todo Bestinver, pues está yendo por el camino correcto, ¿no? Antes de entrar en ruegos y preguntas, nos gustaría poner un vídeo muy breve de 3 o 4 minutos. El año pasado presentamos un libro que se llamaba Alicia en Wall Street. Este año presentamos otro libro. Tenemos idea de, con el tiempo, ir fomentando digamos, la labor editora, o por lo menos contribuir a ciertos libros que pensamos que son imprescindibles que estén en castellano, que lo estén. Y entonces iremos por ese camino. Este año no nos ha dado tiempo a todavía proponer nada concreto, pero sí proponemos un libro de Álvaro Vargas Llosa, que es el hijo del premio Nobel, que se llama Príncipes del Valor. Dice, todo necio confunde valor y precio. Alguna vez lo hemos dicho en estas presentaciones. Y nos va a hablar 4 minutos y entre otras cosas también nos dedica un capítulo a Bestinver, cosa que es de agradecer. Pero no solo por eso está aquí, ¿no? O sea que verdaderamente el libro es interesante. Es un libro de accesos, es decir, no es un libro que sea absolutamente detallado, pero es un libro que da un repaso muy interesante en lengua castellana, que apenas hay cosas sobre lo que es la inversión en valor. Hola amigos, le agradezco mucho a Bestinver la oportunidad de presentarles el día de hoy este libro, Príncipes del Valor, todo necio confunde valor y precio. El origen de este libro está en la hecatombe financiera de 2008, que a mí, como a muchos de ustedes seguramente, me pilló bastante desprevenido y me llevó a indagar en las causas de la catástrofe que había ocurrido. Indagando en ellas llegué a muchas conclusiones. Una de ellas es que no tiene ningún sentido delegar la gestión de los ahorros de uno. ¿Por qué si no delegamos las cosas más importantes? La vocación, la profesión, la fe, el sexo, el amor. ¿Por qué vamos a delegar la gestión de los ahorros? No quiero decir con esto que cada uno tenga que ser un experto y gestione personalmente sus ahorros, sino que si delega la gestión, sepa exactamente a quién se lo está delegando y cómo y por qué se están invirtiendo sus ahorros. Haciendo estas indagaciones y averiguaciones, me topé con uno de los descubrimientos más fascinantes que me han tocado descubrir nunca. El Value Investing, la escuela del valor. Me fasciné con sus personajes, me pareció que la lógica de su argumentación era implacable y por supuesto sus resultados me convencieron mucho. Y este es el tema precisamente de este libro, de Príncipes del Valor. Pertenecer, si puedo decirlo así, a este club me hace miembro de una especie de minoría o de cofradía, porque hemos entrado en contacto con unas verdades importantes que sin embargo nos colocan en una posición minoritaria, porque mucha gente que practica las finanzas a través de la bolsa ve el mundo al revés que nosotros. Por ejemplo, nosotros nos entusiasmamos muchísimo cuando se desploma la bolsa. Hay gente que llega hasta a suicidarse. Nosotros nos entusiasmamos tanto que en realidad es como si uno se entusiasmara en el estadio si el equipo de uno se mete un autogol. O gracias a que vemos las cosas al revés que otra gente, podemos en la bolsa, y es el único lugar donde esto es posible, comprarnos un Mercedes pagando como si fuera un kilo de arroz. O exactamente al revés, vender un kilo de arroz como si fuera un Mercedes, porque hay otra gente que nos vende precisamente ese Mercedes como si fuera un kilo de arroz. Por otro lado, practicamos la gradualidad, buscamos el largo plazo.
Creemos que se llega antes a la meta yendo más despacio, como en las fábulas de Esopo. Mucha gente piensa exactamente lo contrario. Ahora, conocer estas realidades y estas verdades nos crea un dilema, porque por un lado queremos contárselo a todo el mundo. Los value investors normalmente quieren contarle esta buena noticia a todo el mundo. Pero por otro lado, si más y más gente conoce estas verdades, las oportunidades para nosotros van a ser menores, ¿no? Aún así, creo que vale la pena contarlo, porque es una verdad tan importante que no contar esto sería un escamoteo. Yo he tratado de hacerlo de la manera más sencilla posible para llegar a un público, digamos, de clase media que tiene miedo, que tiene zozobra, que siente zozobra ante lo que está pasando y quiere proteger sus ahorros. He organizado el libro de tal manera que hay capítulos sobre la génesis, la historia, el desarrollo, la filosofía y los métodos del value investing con abundancia de ejemplos, con capítulos que alternan con capítulos que cuentan las biografías apasionantes, novelescas, sumamente interesantes de estos practicantes de la Escuela del Valor a lo largo del siglo XX, desde Graham hasta nuestros días. Y espero, como digo, haberlo hecho en un lenguaje sencillo. El libro está ya disponible en España, el libro electrónico, a través de Amazon ES, y estará dentro de algunas semanas en versión impresa gracias a Random House Mondadori en América Latina y en Estados Unidos en español. Pero en España ya está disponible a través de Amazon ES, a un precio muy barato. Quiero creer, fiel a la Escuela del Valor, que cuesta menos de lo que vale. Cuesta en realidad menos que un billete sencillo de metro, y espero que valga más, aunque eso tendrán que juzgarlo, por supuesto, los lectores. Lo que espero en todo caso es que ustedes lo disfruten tanto como disfruté yo escribiéndolo. Muchísimas gracias.